Oli nietecitos, ¿cómo están? Espero que bien, y si no lo están espero que puedan distraerse un poco con este video. No se pasen, el último video llegó a más de 700 visitas y con eso llegamos a los 400 nietecitos, son lo mejor, la verdad no tengo palabras para agradecer tanto apoyo que me dan. Lit, están cumpliendo mi sueño desde niña, los TQM, pero un poquito más a Funionie, mil gracias por tanto apoyo, en verdad un abrazote amigo. Otro saludo a Lourdes, mil gracias por unirte a esta gran familia y... Otro saludito para Rafael Fokerson, muchas gracias a ustedes por comentar y compartir el video anterior, y otro saludote a de Jocelyn, muchas gracias por estar siempre a mi lado y en el estreno del video, y si tú también quieres un saludito en el próximo video solo tienes que suscribirte, comentar, darle like o compartir, cualquiera de esas 4 formas me ayudan muchísimo a seguir para traer más y mejores videos. Los TQM, esto es el especial 400 subs creepypastas clásicas de videojuegos. Todo empezó en un hilo de 4chan y Reddit que fue borrado en menos de 10 minutos. Al principio, me reí como todos. Vi los diseños descartados de protagonistas y los sprites deformes de los Pokémon de la segunda generación. Pensé que era solo curiosidad histórica. Pero un usuario anónimo, cuyo nombre era solo una cadena de caracteres en japonés, publicó un enlace de Mega titulado Project Ghost Gold Source. Si creéis que los diseños de 1997 son raros, no habéis visto lo que Game Freak planeó para el mercado adulto en el 2000, decía el post. Entré. El archivo pesaba 1,4 GB, demasiado para simples sprites de Game Boy. Dentro, encontré carpetas con nombres técnicos reales, que hoy todos conocemos por la filtración. Space World 97, Beta Crystal, pero había una carpeta oculta, sin fecha, llamada Strangled Red 00. Lo primero que abrí fue un PDF con el membrete antiguo de Nintendo. Era una propuesta de marketing fechada en octubre de 2001. El texto era frío, corporativo. Dado el éxito sin precedentes de Silent Hill 2 y Resident Evil Code Verónica, se propone una edición de culto de Pokémon Red. El público que creció con el juego en 1996 ahora es adolescente. El miedo al pueblo lavanda es nuestra mejor herramienta de marketing. El terror japonés, J-horror, es la tendencia global. Explotaremos la IP en este género antes de que otros lo hagan. Adjunto al PDF había un emulador modificado y un archivo GBC. Lo ejecuté. El juego comenzó con la intro clásica, pero el Nidorino que pelea contra Gengar no solo caía debilitado. El sprite de Gengar lo atravesaba y el Nidorino se desvanecía en un charco de píxeles rojos y negros. Al empezar, mi personaje no se llamaba Red. Se llamaba Zul, alma estrangulada. El juego corría con una fluidez extraña, como si no fuera el hardware original. Al llegar a Ciudad Celeste, el tono cambió. Ya no había música alegre, sino un zumbido ambiental constante. El rival, Blue, me retó en el puente. Cuando le gané, su sprite no retrocedió. Se quedó inmóvil. Un cuadro de texto apareció. ¿Crees que esto es un deporte, Red? El aire aquí está empezando a acabarse. Entonces, el juego activó la cámara del emulador, un acceso que no debería existir. Vi un reflejo distorsionado de mi propia habitación en la pantalla de la Game Boy virtual. El sprite de Blue extendió una mano pixelada hacia afuera del cuadro de texto. En esta versión filtrada, el Teraleac reveló que el famoso Pokémon Mimisigno no era un glitch, sino un jefe final descartado llamado Mickey. Era la hermana fallecida de Red en este guión de horror. Llegué a la torre Pokémon. El juego bloqueó la salida. El sprite de mi Pokémon inicial, un Charizard, empezó a degradarse en tiempo real. Sus HP bajaban solos. Apareció un cuadro de diálogo que me heló la sangre. Charizard está intentando gritar, pero sus cuerdas vocales se han deshecho. No hay PP para respirar. En la cima, no estaba el fantasma de Marowak. Estaba el sprite de una niña pequeña, con el cuello torcido en un ángulo imposible.
El realismo del sprite era demasiado para los 8 bits. Parecía una fotografía digitalizada y granulada. Era el estilo del J-horror puro. Sin saltos de susto, solo una presión insoportable en el pecho. De repente, mi computadora se sobrecalentó. El ventilador rugía. En la pantalla del juego, Mickey se acercó al sprite de Red y lo abrazó por detrás. El texto decía: ahora todos somos datos. No hay salida del cartucho. El archivo de Mega se borró mientras lo jugaba. El enlace kawaii.zip desapareció de Reddit. Al reiniciar mi PC, encontré un pequeño archivo de imagen en mi escritorio. Era una captura de pantalla de mi partida. Mi personaje estaba de espaldas, rodeado de cuerpos de Pokémon grises. Pero lo peor no fue la imagen. Lo peor fue la nota técnica que encontré en la carpeta de descargas antes de que se autoeliminara. Nota del desarrollador, 2002. El prototipo es demasiado inmersivo. Los testers reportan pesadillas de asfixia. Se cancela el spin-off de terror. Pokémon seguirá siendo para niños, por ahora. Guardad este código en el servidor profundo. Quizás en 20 años alguien sea capaz de soportarlo. El Teraleak no solo filtró juegos. Filtró una maldición corporativa que Game Freak intentó enterrar bajo millones de peluches de Pikachu. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era tu juego favorito antes de terminarse? ¿Qué cambiaron, añadieron o eliminaron los desarrolladores? ¿Qué pudo haber sido y no fue? Ese siempre he sido yo. Una fascinación de por vida por los prototipos, los glitches, ese contenido invisible bajo la superficie. Aún la tengo, pero ahora soy mucho más cauteloso. Todo por un evento reciente. Todo empezó con lo que pareció una casualidad absoluta. Estaba recorriendo tiendas de segunda mano, como suelo hacer, buscando videojuegos y figuras para mis colecciones. Como se hacía tarde, decidí entrar a una pequeña tienda en el centro. Allí había tenido suerte antes. Y ese día no fue diferente. Me dirigí a la sección de juegos y, para mi sorpresa, vi más de 15 copias de Tekken 4 para PS2 ordenadas en el estante, en diversas condiciones. A veces pasa con VHS, pero con juegos es raro. Sonreí imaginando cómo tantas copias habían acabado allí. Sin pensarlo mucho, tomé una y la llevé a caja. Al llegar a casa, limpié el polvo de mi veterana PS2, que llevaba semanas sin usar. Saqué el disco de la bolsa y lo examiné. La caja era normal, desgastada, pero el disco era diferente. Parecía un CDR grabable, pero sin esa etiqueta genérica. En su lugar, tenía un texto serigrafiado. Tekken 4 Ver 1.3. Test Diva Diesel. 23 de junio de 2000. Pueden imaginar mi emoción. Mi mente saltó de inmediato. ¿Un prototipo? ¿Una beta? Revisé que no tuviera rayazos profundos y lo inserté en la consola. En lugar del intro CGI que todos conocemos, la pantalla se volvió de un azul oscuro. Una voz, la del anunciador del juego, dijo claramente, "Good morning". Luego apareció texto blanco, similar al del disco, pero con algunas diferencias. Había texto en japonés, el logo de Namco en la esquina y dos opciones, Start y Debug. Era obvio que tenía algo especial. Mis manos sudaban de anticipación. ¿Qué secretos guardaba? Por la fecha y el número de versión, esto tenía que ser una versión muy temprana, quizás la conversión arcade en desarrollo. Probé Debug primero. El juego se congeló. Supongo que el modo de depuración sí estaba desactivado, como decía la etiqueta. Tras reiniciar, seleccioné Start. Me llevó a otro menú, una pantalla negra con texto blanco y dos nuevas opciones, Story y Free Play. Elegí Free Play para ver las diferencias en el gameplay. Me llevó a una pantalla de selección de personajes muy básica, con imágenes de baja resolución. La mayoría de los espacios tenían un signo de interrogación, como el usado en Tekken Tag Tournament 1. Solo 4 personajes eran seleccionables. Nina Williams, Dinah Wicker, Fiona Gilberto, Kramerok. Para quienes no lo sepan, Dean y Fiona fueron los nombres iniciales de Steve Fox y Christie Monteiro. Por simplicidad, los llamaré así. Todos eran personajes nuevos en Tekken 4, excepto Nina.
Eso me intrigó. ¿Qué tendría de especial para estar implementada tan pronto? Seleccioné a Esteve, mi personaje favorito de la saga. El gameplay del prototipo era abismal comparado con el final. Tosco, escenario sin terminar, sin música. Fue decepcionante. Volví al menú e intenté seleccionar a Craig. El juego se congeló. Reinicié y probé con Christie. Otra congelación. Me confundió. Si eran seleccionables, ¿por qué fallaban? Quizás era un error del menú, o simplemente no estaban terminados. Finalmente, probé con Nina. Al seleccionarla, apareció una pantalla de carga corta que decía, Loading Story. Yo no había elegido el modo historia. Comenzó con el formato habitual, en japonés, pero mucho más breve, con bocetos sin colorear. Al traducirlo, decía lo siguiente. Nina fue contratada para matar. Matará. Earthquaker debe morir. La asesina extrañaba el sabor de la sangre y el olor de la muerte. Entra al King of Tekken 4 para perseguirlo. Algo en ese texto me inquietó. Siempre se dijo que Tekken 4 era el más oscuro de la saga, pero esto parecía ir más allá. Decidí continuar. Había 5 peleas. 4 fueron contra Christie y Craig, con ligeras diferencias en trajes y escenarios. La pelea final, como en el juego final, era contra Esteve. Esa pelea ocurrió en un escenario que parecía casi terminado. Había un fragmento de música, que se cortó a los pocos segundos, dejando solo un zumbido agudo y constante. Cuanto más duraba, más perforaba mis oídos. Revisé los cables de audio, pero no era eso. El sonido del juego había desaparecido por completo. Una opresión comenzó a crecer en mi pecho. Mi sangre parecía enfriarse. Tenía miedo de lo que viniera, pero una curiosidad enfermiza me obligó a continuar. Necesitaba ver los secretos. Me consumía por dentro. Tras derrotar a Esteve, el juego omitió las animaciones de victoria y pasó directo al epílogo de la historia. Para mi sorpresa, había una cinemática animada. La cámara se acercó lentamente, desde atrás, a Nina. Estaba sentada en una habitación similar a la de la versión final, pero más oscura y vacía. En sus manos sostenía un rifle negro largo, que observaba con intensidad. Nina no se movió. Por un momento, pensé que el juego se había congelado de nuevo, pero el lento movimiento de la cámara me indicó que esto era intencional. Tras unos 5 minutos eternos, la cámara cambió de ángulo, mostrando su rostro y torso. Abrió los ojos levemente y levantó el arma, amartillándola. Esta escena también se prolongó. Cuanto más duraba, mayor era mi temor. Era inquietante, especialmente al recordar la versión final. Por oscura que fuera, nunca generó esta ansiedad. Los ojos de Nina, cuanto más los miraba, más me penetraban. Eran solo óvalos blancos, vacíos, sin vida, sin alma. El zumbido regresó, y con él, esa opresión en el cuerpo. Tras esa eternidad, la cinemática continuó. Nina se acercó a la ventana del hotel y apuntó con el rifle hacia afuera, enfocando la cabeza de Esteve. El zumbido se volvió ensordecedor. En lo que pareció una fracción de segundo, Esteve pasó de estar de pie, respirando, a convertirse en una masa retorcida de carne en la acera. Su cabeza abierta, derramando fluidos y materia cerebral. Fragmentos de cráneo flotando en un charco de sangre que se expandía lentamente. Sus hermosos ojos azules perdieron toda vida y se volvieron hacia atrás, bajo sus párpados, que se agitaban en un último espasmo. No era el gore lo que me impactó, eran gráficos de PS2, cosas que he visto en otros juegos. Era otra cosa, algo que dolía. La cámara se quedó ahí, fija en ese horror. El sonido era ya insoportable. Mi cuerpo entero estaba frío, paralizado. Quería apartar la vista, pero no podía. Tenía que verlo todo. El foco volvió a Nina, con la misma expresión inerte. Cerró los ojos por completo y apartó el rifle de la ventana. Tras otra espera interminable, lo giró hacia sí misma. Con los labios temblorosos, los colocó sobre el cañón. Una lágrima recorrió su mejilla. Por primera vez, había algo en ella, dolor. La monstruosidad había encontrado un alma, justo para destruirla. Su dedo se tensó en el gatillo, y lo apretó. La pantalla destelló con una sucesión frenética de rojo, verde y azul,
en una secuencia capaz de inducir convulsiones, para luego congelarse en una imagen corrupta de Nina en su habitación, salpicada con los mismos colores. El zumbido ahora parecía real, saliendo de los altavoces y de mi propia cabeza. Salí del trance solo cuando un crujido horrible retumbó desde mi PS2. Me abalancé para desenchufarla y abrí manualmente la bandeja. El horror continuó. La consola había sufrido una falla catastrófica. El disco estaba destruido, con trozos de plástico arrancados y marcas de quemadura de láser. Contemplé los restos del disco por un largo rato, procesando lo que había presenciado. Lo guardé en una bolsa de plástico y lo metí en un cajón de mi escritorio. Mi vida continuó con normalidad. Sigo interesado en los prototipos, y sigo disfrutando de Tekken. Pero ese evento me enseñó una regla importante, una que todos los cazadores de secretos deberíamos recordar. Algunos secretos nunca debieron ser vistos. Algunas versiones se quedaron enterradas por una razón. Y a veces, el contenido oculto no es un tesoro, sino la puerta a una habitación que nunca debería haber sido abierta. Todos sabemos que, en los rincones olvidados de la industria, existen juegos que nunca llegaron a ver la luz. Fantasmas de código atrapados en discos de desarrollo. La PlayStation, con sus memorables triángulos, es un cementerio de ellos. Pero entre todas esas leyendas, hay una que es diferente. No es un Final Fantasy cancelado, ni una versión beta de Parappa the Rapper. Es algo más, íntimo. Y profundamente siniestro. Su nombre era Petscop. Desarrollado por una compañía fantasma llamada Garalina en 1997, supuestamente era un juego sobre mascotas. El personaje principal era una criatura verde, sin brazos, que debía resolver acertijos para capturar unas adorables criaturas. Pero algo andaba mal desde el principio. Las mascotas huían aterrorizadas de él. No era un juego sobre cariño. Era un juego sobre persecución. Todo esto lo supe gracias a un sujeto llamado Paul. En marzo de 2017, Paul subió un video a un canal de YouTube sin nombre. Dijo que había encontrado el disco, junto a una nota con un código. Para cuando estés listo, decía. Su tono era el de un escéptico, un arqueólogo digital entretenido. Ese primer video mostraba el juego normal, gráficos inocentes, mecánicas simples. Atrapó a una mascota. Falló con otra. Y luego, con la curiosidad matando al gato, ingresó el código. El mundo de Petscop se retorció. Los colores se desvanecieron, volviéndose pálidos y enfermizos. La música alegre se detuvo, reemplazada por un silencio opresivo, roto solo por el eco metálico de sus propios pasos. Paul había desbloqueado algo. No un modo difícil. Una capa de realidad oculta. En el segundo video, encontró una puerta que antes no existía. Se abrió sola, con un chirrido de bisagras digitales. Lo que había detrás era un sótano. Un espacio infinito y gris, donde la geometría parecía respirar. Ahí, sonó un teléfono. Un timbre agudo, desesperado. Al contestar, una voz sintética, sin emociones, susurró. Care salió de la habitación. En la pared, una hoja. Dibujos infantiles de una niña, con 3 estados marcados con letras. A, bien. B, mal. NLM. Nadie me quiere. Era un gráfico de emociones. Un informe de comportamiento. Luego, la tumba. Michael Amond, 1988-1995. Mike fue un regalo. Y más adelante, una figura. Una niña con el rostro borrado, un vacío pixelado donde debería estar su cara. El juego ya no escondía su naturaleza. Esto no era un juego. Era una tumba interactiva. Paul, con la voz cada vez más tensa, entró en un cuarto nuevo. Un letrero colgaba en la nada. ¿Recuerdas haber nacido? Frente a él, un espejo. Pero su reflejo no era el monstruo verde. Era una niña pálida, de ojos grandes y vacíos, copiando sus movimientos con una precisión espeluznante. El juego no solo le mostraba cosas. Se estaba reflejando en él. La locura tomó forma cuando encontró la casa.
Adentro, una máquina de preguntas y respuestas. Un oráculo de código corrupto. Paul escribió: ¿Quién soy yo? La máquina respondió: Neumaker. Paul: ¿Quién eres tú? La máquina, en una explosión de texto distorsionado: apaga a la PlayStation. Paul, desesperado por entender. ¿Por qué? Y la respuesta final, en gritos digitales: cuando la PlayStation está encendida, Marvin toma herramientas y me lastima. Marvin. Herramientas. Dolor. El lenguaje era claro: abuso. Tortura. Una confesión gritada desde el código mismo. A partir del sexto video, Petscop dejó de ser un lugar para explorar. Se convirtió en un ritual obligatorio. Aparecieron cinemáticas, un molino de viento girando contra un cielo perpetuo al atardecer, una música de caja de melodías envenenada. Una sombra, llamada Marvin, comenzó a dejar mensajes por el mundo, instrucciones, recriminaciones, órdenes. Y Paul, el jugador, se transformó en cómplice. El juego lo llevó, paso a paso, a replicar los horrores que insinuaba. Atrapó a una niña fantasma como si fuera una mascota más, usando una pala virtual, y la encerró en un cuarto. Se infiltró en el dormitorio digital de una niña llamada Kare, y el juego le dio una opción: secuestrar. Y lo hizo. Porque el juego no continuaba si no lo hacía. Petscop es la máquina más terrible, una que no te permite ser solo un espectador. Te obliga a ser un actor. A recrear el trauma para poder avanzar. La teoría más aterradora, y la que encaja con los detalles más horribles, apunta al caso real de Candace Neumaker, una niña asesinada en el año 2000 durante una pseudoterapia llamada Renacimiento, donde fue asfixiada para simular un nuevo nacimiento. El nombre Neumaker que suena a nuevo creador, la pregunta: ¿recuerdas haber nacido? Los estados de Kare, un nombre parecido a Candace. Petscop no es una simple historia de fantasmas. Es un monumento digital a un crimen real. Un duelo interactivo y envenenado. Paul subió 12 vídeos. Luego, se detuvieron. El canal permanece ahí, como un mausoleo en YouTube. El último video muestra una secuencia jugada automáticamente, como si el juego hubiera tomado el control total, explorando una habitación que Paul nunca encontró, recolectando piezas de un rompecabezas que nadie puede armar. ¿Es real Petscop? ¿Fue un juego de realidad alternativa increíblemente elaborado, o Paul realmente encontró algo que Carolina decidió enterrar en 1997? La respuesta tal vez no importe. Lo que importa es que, en algún lugar entre el código y el mito, Petscop existe. Existe como prueba de que algunos traumas son tan intensos que no se quedan solo en la memoria de las personas. Se filtran hacia los objetos. Se graban en los discos. Y esperan, en la oscuridad de un sótano digital, a que alguien presione Start, ingrese el código, y libere el eco de un grito que nunca se ha apagado. El juego no ha terminado. Solo está en pausa. Y la partida continúa para quien se atreva a insertar el disco. Era verano del 2007. Mi mejor amigo se fue de vacaciones a Croacia con sus padres, así que me moría de aburrimiento. Hojeando revistas de videojuegos, encontré un avance de un juego llamado Stalker, Oblivion Lost. Prometía una IA sofisticada, gráficos realistas, combates intensos contra mutantes y humanos, y múltiples finales. Me hipnotizó al instante. Busqué en Google y descubrí que el juego se había renombrado como Stalker, Shadow of Chernobyl, y que llevaba meses a la venta. Sin perder tiempo, descargué una copia pirata. Quedé anonadado por su atmósfera. Nunca me había sentido tan inmerso en un videojuego. Los gráficos y la jugabilidad eran geniales, pero era la atmósfera lo que me mantuvo pegado a la pantalla. Quizás nunca hayan oído hablar de Stalker. Y no me sorprende. Aunque alcanzó estatus de culto en Europa Central y del Este, se mantuvo relativamente oscuro en Occidente, por ser exclusivo de PC y por sus innumerables bugs y glitches. Es un FPS de mundo abierto, desarrollado por el estudio ucraniano GSC Game World. La trama se desarrolla alrededor de la planta nuclear de Chernóbil. Tras una segunda explosión ficticia, el área circundante, llamada la zona, se llenó de mutantes peligrosos, anomalías mortales, que desafían las leyes de la física, y artefactos misteriosos y valiosos, atrayendo a cazadores de tesoros ilegales llamados toques. Me impresionó tanto que compré una copia original, aunque antes solo usaba versiones piratas. Cuando salieron los siguientes juegos de la serie, Clear Sky y Call of Pripyat, los compré de inmediato. Me interesé por el paintball y las armas de Airsoft. Hay edificios abandonados en mi vecindario, así que pude recrear la atmósfera de algunos enfrentamientos del juego. Empecé a aprender ruso, el idioma que predomina en la serie, y ahora lo hablo con fluidez. Incluso fui de tour a Chernóbil,
Y, por si quieren saber, estoy perfectamente bien. Así que sí, quizás suene cursi, pero estoy seguro de que sería una persona completamente diferente si nunca hubiera jugado Stalker. Hace unos meses, estaba husmeando en un foro ruso dedicado a mods de Shadow of Chernobyl. Encontré un tema titulado Horror of Chernobyl, el horror de Chernóbil. Lo habían publicado hacía solo unos minutos y aún no tenía respuestas. La publicación solo contenía un enlace a un archivo torrent, sin descripción, sin capturas de pantalla, sin lista de características. Un mod misterioso, pensé. Veamos qué secreto se esconde. Lo descargué e instalé. Cuando ejecuté el juego, todo comenzó como siempre. La intro con el camión lleno de cadáveres, el rayo que lo golpea, el stoke que lleva al único superviviente, el protagonista llamado el Marcado, al búnker del comerciante y el mensaje en su PDA que dice «Mata a Strelok». Las primeras misiones también parecían inalteradas. Empecé a preguntarme qué cambios, si es que había alguno, había traído el MAD, ya que no había archivo de lectura. Poco a poco, empecé a notar diferencias. Las noches, que antes parecían un atardecer, ahora eran de una oscuridad absoluta. Además, aparecían más mutantes después del anochecer, así que salir de los campamentos de noche era una experiencia intensa. También añadieron misiones secundarias nuevas, muchas relacionadas con lugares inquietantes como los laboratorios X, la fábrica de Yantar o la aldea del chupasangre en los almacenes del ejército. Por ejemplo, en una de esas misiones, debes conseguir una memoria USB en un almacén del territorio salvaje. Allí hay varios cadáveres. Al encontrar la memoria USB en una mochila escondida, los cadáveres volvían a la vida como zombies y atacaban al jugador. La idea del creador del MAD me impresionó. Era genuinamente espeluznante. Pero había algo más que era perturbador. Ocurrió tras varias horas de juego. Me abría paso por una zona abierta. Creo que era el Valle Oscuro, pero no estoy seguro. De repente, vi algo en el borde de mi campo de visión. Era una figura fantasmal, de pie en la cima de una pequeña colina. Miré hacia donde la había visto, pero no había nada. Subí a la colina y escudriñé el área con mis binoculares, sin ver nada extraño. Pensé que debía estar imaginándomelo, así que lo ignoré. Unas horas después, la situación se repitió, una forma extraña en el rabillo del ojo, que desapareció al instante. Decidí revisar el foro donde encontré el MAD, para ver si algún otro jugador había tenido experiencias similares. Sin embargo, el hilo del MAD había sido bloqueado unos minutos después de que yo empezara a descargar el archivo, sin ninguna respuesta. Uno de los moderadores borró el enlace de descarga y añadió una nota sarcástica. Luke, usa la plantilla, con un enlace a un tema llamado Cómo publicar MADs correctamente. Sin ayuda de otros usuarios, decidí resolver el misterio por mi cuenta. Continué jugando, pensando que debía haber una explicación en algún lado. Empecé a explorar cada centímetro del juego y a hacer cada misión, pero no encontré nada. Decidí avanzar con la historia principal. Debía encontrarme con un personaje llamado el Doctor en el subsuelo de Agroprom. Llegué al lugar y todo parecía normal. La explosión al subir la escalera, y el monólogo del Doctor explicando que el Marcado es, de hecho, Strelok, el mismo hombre que llevabas cazando durante todo el juego. De repente, cuando el discurso del Doctor terminó, el Marcado /diagonal Strelok sacó una granada. Le quitó el pasador de seguridad y soltó la palanca, mientras seguía sosteniendo la granada en sus manos. Justo antes de que estallara, la pantalla se puso negra y el juego se cerró de golpe. Estaba confundido, pero al mismo tiempo tuve la corazonada de que iba por buen camino. Decidí intentar esa parte de nuevo. Supuse que el juego se había cerrado por algún error fatal. Lidiar con bugs y cierres inesperados, especialmente tras modificar el juego, es parte de la experiencia Stalker. Cuando hice clic en cargar partida, noté un archivo de guardado nuevo en la parte superior de la lista. No tenía nombre y, en lugar del nombre del mapa, solo decía. Decidí cargar ese archivo en particular, el más reciente. La pantalla de carga no tenía la imagen habitual de la ubicación. En su lugar, solo había una X. Cuando el mapa cargó, mi personaje estaba parado en un pasillo recto, oscuro. Parecía uno de los laboratorios subterráneos del juego. Me di cuenta de que no tenía armas, armadura ni ningún otro equipo. Como no había otra opción, avancé por el corredor. De repente, a unos 20 metros, una figura cruzó mi camino, desapareciendo en la pared. Era el fantasma que había visto antes. Corrí tras la figura y encontré una puerta que conducía a una habitación pequeña, bien iluminada.
Adentro había varios documentos que describían cosas muy perturbadoras. Me siento enfermo. Dijeron que solo fue un incendio, pero no lo creo. Debe ser algo más. Vi a mis colegas caer al suelo, muertos. Me alegré de sobrevivir, pero al menos ellos no tienen que pasar por esto. Fiebre alta, vómitos de sangre, diarrea. Dijeron que me sentiría mejor, pero sé que moriré pronto. Lena estaba tan feliz de que pronto sería madre. Pero, ¿qué le pasó al bebé? La mitad de la cara del niño está cubierta por algo parecido a un tumor. Papá dijo que pasó algo malo y que teníamos que irnos. No dijo cuándo volveríamos. Vi a otros niños abandonando el pueblo. Espero que volvamos pronto. Se fueron los hogares, los jardines y los parques infantiles. Se fueron las almas que hicieron su vida aquí. Reconocí esas últimas palabras. Eran un extracto de una canción sobre el desastre de Chernóbil llamada Ghost Town. Salí de la habitación y me encontré en una ubicación subterránea enorme. Siluetas fantasmales de personas de todas las edades y sexos caminaban, hablaban entre sí sin emitir ningún sonido. Parecía un pueblo pacífico, aunque habitado por sombras. De repente, se escuchó la sirena de alarma. La mayoría de los fantasmas empezaron a huir. Otros comenzaron a atacar a un enemigo invisible. Una de las siluetas cayó al suelo, sin moverse. Otras intentaron escapar, pero tropezaron. Se arrodillaron, sujetándose el estómago. Parecía que estaban vomitando. Finalmente, la sala quedó vacía. Todos los fantasmas habían huido o yacían en el suelo. La pantalla se desvaneció a negro y apareció un texto. Gracias por jugar este gran juego, Stoke. Sin el sufrimiento de los muertos, los heridos y los deportados, esta serie nunca se habría creado. Víctimas del desastre de Chernóbil. Esa fue la última vez que jugué cualquier juego de Stalker, no porque tenga miedo de un juego embrujado. No creo en esas cosas paranormales y estoy seguro de que solo fue obra de algún made con mal gusto. He pensado en volver a la serie varias veces, pero todavía tengo esa sensación extraña. Como si hubiera estado bailando en el funeral de alguien. Como si el juego, en su forma más cruda, me hubiera recordado algo que nunca debería olvidar. Que la zona, por ficticia que sea, está construida sobre un dolor muy, muy real. Y que algunos secretos no están hechos para ser cazados, sino para ser recordados. El dios de polígonos y huesos. La crisis de los 28 años no llega con un estallido, sino con un zumbido constante y sordo. Para Ethan, el sonido del silencio de su apartamento vacío después de una jornada laboral de 10 horas no significaba nada. Sentía que su vida era un error, algo mal escrito. Un bucle infinito de despertar, trabajar, pagar facturas y repetir. Necesitaba una salida de emergencia. Necesitaba regresar al único momento en el que su vida sentía que tenía un control. Necesitaba volver a ser un niño y jugar a su videojuego favorito. Él necesitaba a los Sims Top. Recordaba la sensación de su caja azul, el olor del manual de instrucciones, pero sobre todo la música. Esa melodía de jazz y New Age que le prometía que todo era posible, que podía construir una mansión con un truco y que la felicidad era una barra que se podía llenar con total voluntad. Y se dispuso a buscar. Él buscó el disco físico en cajas de mudanza. Buscó y buscó y nada. Se había perdido en el tránsito de una vida adulta desordenada. Recurrió a las tiendas digitales, Origin, Steam, GOG, nada. Esos malditos DJ, murmuró, con la luz azul del monitor reflejada en sus ojeras. Abandonan su mejor obra como si fuera basura. La desesperación lo empujó a los callejones traseros del internet, foros oscuros, páginas llenas de pop-ups.
hasta que dio con un hilo en Reddit, un usuario con un avatar color negro. Él había subido la Ultimate Collection, todo el contenido, todas las expansiones. Ethan sintió una inyección de dopamina que jamás había sentido en años. Una sonrisa se dibujó en su rostro. La descarga fue algo lenta, como si los datos se resistían a cruzar el umbral del ordenador. Cuando finalmente hizo doble clic en el icono, la pantalla de carga azul apareció con ese logo tan icónico girando. Ethan volvió a sonreír una vez más. Por primera vez en meses sonrió de verdad. No era fingida su sonrisa. Se dispuso a crear un sim. No quiso ser creativo, él solamente quería entrar en el juego de una vez. E inconscientemente él se creó a sí mismo, o al menos una versión que idealizaba de sí mismo. Un Ethan más ambicioso, con el rasgo de afortunado, y lo llamó Adam. Jugó, construyó una casa modesta, pero perfecta. Pintó las paredes, compró los muebles más caros, controlaba cada paso, cada deseo de Adam. Hizo que Adam estudiara cocina, que limpiara su habitación, que buscara trabajo. Era hipnótico. El tiempo se disolvió. Pasaron las horas. Cuando Ethan parpadeó, miró la ventana. El cielo ya no era negro. Unos rayos naranjas y púrpuras arañaban el horizonte. El amanecer había llegado. Había jugado por 8 horas seguidas. Mierda. Susurró para sí mismo. Guardó la partida apresuradamente y se desplomó en su cama para dormir 1 hora antes de irse a trabajo real. Ese donde él no era un dios, ese donde solo era un peón. Él regresó a su casa ansioso. Ethan ni siquiera comió de la emoción, no se duchó, encendió el ordenador con una urgencia jamás vista. Cargó la casa de Adam. Todo parecía normal, hasta que la cámara se movió hacia la acera. La vecina, una NPC genérica, que el día anterior llevaba unos vaqueros y una camisa rosa, estaba parada enfrente del buzón. Pero algo no estaba bien. Llevaba un vestido de noche negro, largo y con una textura que parecía demasiado detallada para un juego de los 2000. Y no solo eso, su expresión no era la sonrisa boba ni pixeleada de los Sims. Parecía preocupada. Ethan frunció el ceño. Mobs corruptos, racionalizó. Seguro el pub tenía con un contenido personalizado y se corrompió. Siguió jugando. Mandó a Adam a leer un libro para ganar puntos de lógica. Fue a la cocina a buscar un vaso de agua en la vida real. Cuando regresó 30 segundos después, Adam ya no estaba leyendo. Adam estaba enfrente del espejo del baño. Y su cabello había cambiado. Ya no tenía el corte militar que Ethan le había puesto. Ahora tenía el cabello como un poco más largo. Desordenado, vaya. Ethan sintió un frío recorrer toda su espalda. Revisó la historia de acciones. Y nada. No había cambiado nada. No había ninguna opción de cambiar de imagen registrada. ¿Qué demonios?, murmuró para sí mismo, acercando la cara al monitor. Intentó cambiarle el peinado de nuevo a como era antes. El juego se congeló un microsegundo y luego el cursor se movió solo, apenas unos milímetros, resistiéndose antes de obedecer. Ethan debía haberlo borrado ahí mismo, pero la curiosidad es algo que nos puede matar. Pasaron las semanas. Ethan dejó de ir al trabajo. Llamó diciendo que tenía gripe, luego una excusa más grave, que tenía COVID, luego problemas familiares. La realidad física de su apartamento empezó a deteriorarse. Cajas de pizza, botellas vacías, ropa sucia por doquier. El olor a encierro se volvió acre. Pero dentro de la pantalla, todo era cristalino, pulcro, como si su vida
hubiese sido transferida del juego. Adam, su sim, actuaba con una autonomía aterradora, como si fuera una inteligencia artificial. Ethan ya casi no tocaba el ratón, solo se limitaba a observar como un dios en este mundo digital. Vio cómo Adam conocía a una chica en el parque. No era una interacción normal. Era casi real. Los Sims, con sus símbolos del zodiaco y sus barras de relación subiendo mecánicamente, hacían pausas. Había sentimientos, había miradas, había una fluidez en las animaciones que el motor gráfico del juego no podía permitirse. Una noche, Adam tuvo una cita. La llevó a un restaurante. Ethan ajustó la cámara para tener mejor ángulo como un director de cine obsesivo. Vio a Adam reír. Vio cómo su sim tomaba la mano de la chica y la acariciaba con el pulgar. La felicidad en el rostro pixeleado de Adam era tan genuina, tan pura, que Ethan sintió una punzada física en el pecho, un dolor agudo y melancólico. Se llevó la mano al corazón, sintiendo el ritmo biológico, la carne, la sangre caliente. ¿Acaso Dios se siente así?, preguntó a una habitación vacía. ¿Acaso Él nos mira, tener citas, enamorarnos, ser felices y siente envidia corrosiva? Yo lo creé, yo le di esa casa, yo le di vida, pero Él es feliz ahí dentro, ignorante de mi existencia y yo aquí afuera, pudriéndome. La idea teológica se incrustó en su cerebro como un virus. Ethan era el dios de Adam, un dios solitario, patético y lo peor, celoso. Si Adam era feliz porque Ethan se lo permitía, entonces la felicidad de Ethan dependía de su creador. Y si era así, ¿por qué su creador lo había dejado en pausa? La obsesión devoró a Ethan. Perdió peso, sus pómulos se marcaron como calavera. Su piel se tornó pálida por la falta de sol. Sus ojos se inyectaron sangre por no parpadear. El tiempo en el juego pasó implacablemente. Adam envejeció. Su cabello se tornó gris. La chica con la que se casó murió a los pocos meses. Ethan lloró su muerte digital, más de lo que había llorado sus propios abuelos. Vio a Adam visitar la tumba en el jardín, llorando por una animación que transmitía un dolor desgarrador. Él sentía. Ethan lloraba con él en una simbiosis enfermiza. Entonces llegó el día. La barra de vida de Adam había llegado a su fin. Ethan intentó usar trucos. Again off. Max Motives. Nada funcionaba. La consola de trucos aparecía, pero las letras se borraban solas, como si el juego le dijera: no se puede hacer. Esto es inevitable. La parca apareció, no con la nube de humo cómica habitual, sino caminando lentamente desde los límites del solar. La música no fue fanfarria dramática del juego, fue un silencio absoluto. Los ventiladores del ordenador de Ethan se detuvieron. En la habitación, un silencio sepulcral. El Adam anciano, miró a la parca y por primera vez en toda la partida miró a Ethan. Él rompió la cuarta pared. Sus ojos, que debían ser texturas planas, ahora tenían profundidad. Tenía conciencia y miró a Ethan a los ojos. Hubo un entendimiento mutuo, una gratitud y un terror compartido. Adam cayó al suelo. Una urna gris apareció en su lugar. La pantalla se fue a negro. Ethan se quedó mirando su propio reflejo en el monitor apagado. Un esqueleto viviente, sucio, con la boca abierta de un grito silencioso. La soledad lo golpeó con la fuerza de un tren. Su creación había muerto. Su propósito había terminado. No. Devuélvemelo. Devuélvemelo, soy tu Dios, te ordeno que vivas. Arañaba su ordenador como si pudiera
arrancar a Adam y devolverlo a la vida. Cuando sus compañeros de trabajo se preocuparon después de un mes de ausencia, finalmente llamaron a la policía. Portaron la entrada y el olor los hizo retroceder. Encontraron a Ethan en el suelo, en posición fetal, bajo su escritorio. Estaba en los huesos, deshidratado y catatónico. El ordenador seguía encendido, mostrando el escritorio de Windows independientemente. Frío. Lo llevaron al hospital. El diagnóstico fue un brote psicótico, inducido por aislamiento extremo, desnutrición y una depresión severa. Durante las siguientes semanas, Ethan no habló con nadie. Solo miraba hacia arriba como si fuera a responder a alguien. Simplemente hasta arriba. Un día, el psiquiatra, Dr. Harris, se sentó con él. Ethan, ¿sabes por qué estás aquí? ¿Realmente sabes por qué? El juego no era real, solo es un juego. Y estás a salvo. Adam no era real. Ethan giró la cabeza lentamente. Sus ojos estaban hundidos, pero tenían un brillo febril. Una lucidez aterradora. Doctor, cuando creé a Adam, yo decidía cuándo comía. Yo decidía cuándo dormía. Yo decidía a quién amaba. Él pensaba que era libre. Él pensaba que ese amor que sentía por su esposa era suyo. Y lo peor es que nunca tomó decisión. Yo solo hice clic. Ethan se inclinó hacia adelante. Las correas de seguridad de su cama se crujieron. Cuando él murió, sentí una parte de mí morir. Y pensé. Ethan tragó saliva, el terror vibrando en sus pupilas. Si yo pude sentir tanto amor y tanto dolor por un puñado de píxeles, ¿qué se siente él por nosotros? Ethan alzó la vista, fijando los ojos a un punto invisible flotando justo dentro de la sala. ¿Acaso Dios te aburrió de mí? ¿Acaso ya no merecía que jugara conmigo? ¿Por qué me dejó? ¿Por eso canceló mis acciones de ser feliz? El doctor solamente se dispuso a escribir cosas en su libreta, con una expresión totalmente incómoda. Ethan, eso es una proyección. No, escúchame. Lo interrumpió. A veces cuando camino por el pasillo, siento que mis piernas se mueven antes de que yo decida moverlas. Siento que quiero ir a la izquierda, pero una fuerza invisible me empuja a la derecha. Mi cerebro lo justifica diciendo: solo quería venir aquí. Solo quería venir aquí. Usted cree que me está curando, doctor. Pero, ¿y si solo es una mecánica del juego? Es una mecánica para mantenerme activo. ¿Y si usted no es real? ¿Y si usted solo es un NPC programado para arreglar a jugadores inactivos como yo? Espero que mi partida termine pronto. Ethan miró fijamente al techo, con una lágrima solitaria recorriendo su mejilla. No lo vemos, doctor, no lo vemos. Pero ahí está, girando sobre nuestras cabezas. El suyo es verde, brillante, y a veces naranja, pero el mío es rojo sangre, y jamás te ha vuelto verde.
No lo vemos, doctor. No lo vemos. Ethan cerró los ojos y susurró una última frase que heló la sangre del doctor, dejándolo con una duda sembrada en la base de su cráneo para siempre. Espero que él se acuerde de mí y termine su partida. Esto para mí ya no es una vida.